El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor este viernes 19 de noviembre del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com, y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Comentaré solo algunas porque ya tenemos a nuestra primera invitada vía Zoom. Venezuela llega, dice el país de España, a elecciones regionales como el país más pobre de Latinoamérica. Y de esto vamos a hablar acerca del evento del domingo, lo que podemos esperar y, bueno, lo que va a ocurrir a partir del lunes 22 de noviembre en el ámbito político en nuestro país. De acuerdo con estimados del Fondo Monetario Internacional, dice el país de España, el país suramericano terminará este año con un PIB per cápita inferior a Nicaragua y Haití, países que el año pasado eran los más pobres de la región. Y efectivamente llama la atención escuchar algunos mensajes de cara a este proceso del domingo. Da la impresión que todos los candidatos del régimen venezolano y algunos que lo adversan, la promesa fundamental es llevar agua a las casas de los venezolanos, lo cual parece insólito, pero en eso se ha convertido nuestro país luego de dilapidar más de 1 millón de dólares, que se dice fácil, durante 20 años en Venezuela. Hablaremos al respecto, insisto, durante la mañana de hoy, es decir, lo que podemos esperar después de este proceso del domingo. Chile también tiene un proceso electoral, cierra la campaña de las elecciones más polarizadas de su historia. El candidato de la ultraderecha, José Antonio Katz, tiene su baño de masas en Santiago. El de izquierda, Gabriel Boric, convoca a un pequeño meeting cerca de Valparaíso y habrá que ver qué ocurre también con ese país. Por cierto, un dato a tomar en cuenta: Austria se confina y se convierte en el primer país en imponer vacunación obligatoria, y esto producto del incremento en el número de casos de coronavirus, un tema a tener en cuenta, sobre todo en naciones como la nuestra, tomando en consideración no solo el regreso a clases presenciales, la campaña de cara a este evento del domingo, sino la flexibilización que han aprobado para estos meses de noviembre y diciembre. Nos acompaña la diputada Dinora Hernández de Vente Venezuela. Diputada, gracias por atendernos. Muy buenos días. María Alejandra, buenos días. Gracias a ti por la oportunidad y un saludo a la audiencia. Pues yo le pedí un comentario acerca de lo que podemos esperar el domingo. Sabemos que su organización no va a participar, no convalida este proceso, pero como han dicho otros dirigentes políticos, bueno, la situación va a seguir igual a partir del lunes 22 de noviembre. Los retos siguen allí, incluyendo la posibilidad de una transición o no a la democracia en Venezuela. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. María Alejandra, lo que está planteado el 21 de noviembre en Venezuela es nuevamente, no me cansaré de llamarla una mampara política, un estratagema de un sistema corrompido, un sistema criminal que se vale de los mecanismos democráticos para tomar el poder y para dar una falsa sensación de cambio y de democratización. Todos sabemos que este proceso es sencillamente una puerta falsa hacia la democracia. Algunos la han querido pintar como tal, inclusive subestimando la capacidad de reflexión de un ciudadano venezolano que ya tiene más de 20 años viviendo y entendiendo cómo opera este sistema mafioso regentado por Nicolás Maduro, en el cual han querido decir que este evento, si bien no resuelve nada, podría servir para organizar a la población. Y yo me pregunto, ¿es necesario engañar a un pueblo y a unos ciudadanos para que se organicen? ¿Qué pasó con aquel voluntariado por Venezuela organizado
con objeto de la entrada de la ayuda humanitaria. Se abrió inclusive una página web donde miles de venezolanos se registraron y estaban dispuestos a organizarse por Venezuela. Todos sabemos que la gente en Venezuela y la diáspora no necesita ser engañado con un proceso pseudoelectoral para organizarse, de manera pues que ratifico lo que te acabo de decir. Este proceso es una puerta falsa y debo decir con toda propiedad, sin querer banalizar lo que va a pasar el 21 y mucho menos el 22 de noviembre, que nosotros los venezolanos hemos tenido bastantes 21 de noviembre. La voluntad del pueblo venezolano ha sido engañada bastantes veces y esto es lo que significa el 21 de noviembre, un gran engaño. Ahora, cuando usted dice una puerta falsa, ¿a qué se refiere, diputada? Sí, María Alejandra, explico, muchas personas, muchos de los participantes en este proceso precisamente lo han querido vender como la oportunidad para hacer algo porque según ellos, algunos que criticamos este proceso no estamos haciendo nada. De manera que para ellos, y perdóname la analogía porque es muy dura, cometer autosuicidio político es hacer algo, participar de cosas que consoliden este sistema totalitario y le ayuden a darse ese barniz pseudodemocrático que necesitan, es hacer algo. Y yo debo respetuosamente decir, mira, si así ayudan es mejor que muchos de ustedes, quienes participan, no hagan nada, porque hacer algo significa tomar las oportunidades que realmente conduzcan a un verdadero cambio en Venezuela, y todos sabemos que desde hace mucho tiempo las elecciones o las votaciones en Venezuela ni resuelven el tema humanitario ni resuelven el tema político, de manera que políticamente el régimen no va a cambiar su ejecutoria, su forma de operar, su forma inclusive de agudizar de alguna manera esta emergencia humanitaria y seguir expulsando a los hijos de esta patria por las fronteras. No va a cambiar las formas de tortura en contra de los presos políticos ni la forma de atentar contra la libertad de expresión. Ya tiene ya es la 11ª vez que se suspende la audiencia de los miembros de Fundarredes, quienes además de Tarazona, el señor Javier Tarazona, que además está preso por nada, María Alejandra, por sencillamente defender esta patria, de manera que siendo que este régimen no va a cambiar, le vamos a regalar nosotros un brochazo, un barniz de pseudodemócratas para que ellos se legitimen ante la comunidad internacional, diciendo que el mismo discurso, por cierto, de Chávez, que era un país con muchos procesos electorales, pues la democracia es algo más que unas elecciones, la democracia es ejercicio del poder también y objetivo del poder. Alguien puede llegar al poder mediante el voto, pero si en su ejercicio es totalitario y es déspota y además en su objetivo lo que busca es la destrucción de un país, ese señor, independientemente de que llegue por un proceso de votación, deja de ser un demócrata. De manera que es una puerta falsa venderle a la población venezolana que con esto se va a organizar la gente, pero que además, qué absurdo, que van a traer agua, luz, medicina. Ustedes no pueden resolver, señores pseudocandidatos de la pseudooposición, no pueden resolver la situación del país con este proceso. La Asamblea Nacional legítima fue víctima en el segundo día hábil de haberse instalado de una práctica de desacato para despojarla de las 2/3 partes. También pues se fue desconocida la voluntad de los diputados de Amazonas. Más de 100 fallos judiciales no reconocieron ninguna de las leyes, y así actúa el totalitarismo. Y a los gobernadores que ganaron, a Juan Pablo y a Andrés, le quitaron la victoria, y también le colocaron protectorados a aquellos que, aún doblándose y arrastrándose ante una ANC fraudulenta, juraron obediencia, y tampoco fue. Y los alcaldes de acá del área metropolitana o del este de Caracas, ¿en qué se convirtieron? En un apéndice del chavismo. ¿Quién defendieron estos señores? De manera que lo que proponen para el 21 de noviembre es una puerta falsa para la población venezolana, porque esto no va a resolver ni el problema humanitario ni el problema político, María Alejandra, pero eso sí, consolida a un sistema que está loco porque le quiten la etiqueta de totalitario, de criminal. Ahora, diputada, ¿qué responde usted al comunicado de la Conferencia Episcopal Venezolana, sobre el cual vamos a debatir también la mañana de hoy, advirtiendo, que los obispos son conscientes que el tema electoral ha provocado apatía interna en una gran mayoría del pueblo, prepotencia, dicen ellos, en una minoría, y ha llevado a una fractura de muchas opciones políticas partidistas? En todo caso, lo fundamental, dicen los obispos, es no quedarse en la diatriba y el conflicto, sino encararlos y trabajar por superarlos en aras de un bien mayor, que es un presente y un futuro más digno para el pueblo venezolano.
Y yo le pediría un comentario acerca de este tema, la necesidad, dicen los obispos en este comunicado, de hacer algo y dejar a un lado la diatriba. La escuchamos. Bueno, me parece que este comunicado se hablan los obispos, la conferencia episcopal a sí misma y también a la mayoría de los venezolanos, porque a fin de cuentas la diatriba, la misma iglesia ha tenido posturas distintas en torno a los eventos electorales. Yo creo que este es un comunicado muy serio que debe ser leído precisamente por los suscribientes y debe ser leído por todos nosotros los venezolanos, por los políticos y también por los ciudadanos en cuestión. De manera que también debe ser reflexionado punto por punto, porque leía yo también el comunicado y hablaba de enviar señales a la comunidad de un país que ansía y que aspira a la libertad. Yo creo que aquí señales se han mandado. Aquí el pueblo venezolano, cuando te citaba María Alejandra, esa organización que se hizo en torno a la ayuda humanitaria, que yo por cierto todavía estoy esperando que el señor Patiño diga dónde está ese listado de voluntariados y qué se hizo y a cuántos contactó y a cuántos llamó y para qué sirvió, y que también me digan para qué sirvió la consulta del 9 de diciembre, que también era seguramente usada para organizar, porque no iba a resolver nada. De manera que aquí no se trata de diatribas, aquí se trata, y aquí también debo ser bien seria, reflexiva y sobre todo respetuosa, porque soy una mujer creyente de Dios, con la conferencia episcopal. Lo que sucede es que aquí hay que llamar las cosas por su nombre. Aquí no sabemos que aquí no hay una pelea de adversarios donde algunos políticos no nos gusta como candidato y sencillamente no lo queremos apoyar. No, aquí vamos mucho más allá de esto. Aquí hay un grupo de personas que están sosteniendo a este sistema y no todos se visten de candidatos, María Alejandra. Algunos se visten de empresarios, algunos se visten de ONG, otros se visten de religiosos, y lo que hay detrás es toda una mampara, un tinglado, un andamiaje que busca la normalización del país. Y sí es cierto, hay que trascender la diatriba y hay que buscar la unidad, pero la unidad con los que piensan en la libertad de Venezuela, porque si es la unidad con aquellos que piensan en la cohabitación, pues lamentablemente este tipo de sectores cohabitantes primero toman la decisión de cohabitar, no la están debatiendo con nadie, y después buscan la retórica porque tienen un discurso de entrada y un discurso de salida. El discurso de entrada es ese que conocemos: en unidad ganamos todos, este país quiere paz, vamos juntos, si votamos ganamos, si votamos cobramos, vamos a arrasar porque somos juntos. Y después tú ves actos como lo de Bolívar. Esa es la verdadera manito, porque la manito abierta es para pedir, María Alejandra, pero la manito cerrada es para golpear, y no solo se golpea con el puño, se golpea con estrategias. Cuando tú convocas la unidad para acceder al poder, pero cuando llegas a una asamblea nacional, resulta que los 4 partidos grandes, se dicen grandes, autodenominados grandes, que convocan a la unidad, cuando llegan al poder dicen: yo tengo tanto, tú tienes tanto, nosotros tenemos tanto, a mí me toca esto, a mí me toca esto, a mí me toca esto, y lo que ellos llaman minoría, pues se quedan mirándolos y aplaudiéndolos, porque lo que quieren es un comité de aplauso. De manera que esto no es una diatriba. Llegó el momento de sincerar y llamar las cosas por su nombre. La unidad también es una puerta falsa, es una mentira, es una estrategia para pescar incautos a quienes después no les vas a reconocer su voluntad ni su voz cuando llegues al poder. Dice el comunicado, diputada, se deben superar las descalificaciones mutuas y vergonzosas entre opositores y exigir sensatez. El bien común norte de la política implica un respeto y un diálogo permanente con las comunidades e instituciones sociales, inclusive si piensan distinto o son de un partido diferente. ¿Qué responde usted ante una reflexión de esa naturaleza? Pues nada, en el deber ser, eso es así, María Alejandra, pero acciones matan juicios. Si yo entiendo una acción como traición, si yo entiendo una acción como irrespetuosa, aun cuando vaya acompañada de una retórica muy decente, yo la voy a condenar y la voy a ver como vergonzosa y la voy a enfrentar, María Alejandra. La voz, las inflexiones de voz, el tono de voz y el léxico y el vocabulario también es un arma, María Alejandra, y sobre todo para una sociedad civil que solamente tiene voz y no tiene otro elemento como castigar y como
de alguna manera señalar lo que siente ante una acción. Si estas personas, y no me refiero por supuesto para nada a los obispos, quieren una calificación distinta, su acción tiene que ser distinta. Mientras tanto, para mí son alacranes, son arañas, son topos, son hienas, son buitres que sencillamente aprovecharon la buena voluntad de la sociedad venezolana cuando le prometieron cambio para terminar dándole esto que le están ofreciendo, cohabitación y convivencia con el sistema que violó los derechos humanos de la población en su totalidad, pero que además también asesinó a un concejal, torturó hasta la muerte a un capitán, mantiene más de 200 presos políticos y expulsa a sus hijos de la frontera. Yo no tengo una manera de llamar bellamente ese tipo de acciones, María Alejandra. Si me permite, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme al día después, diputada, porque todos esperan lo que ocurra este domingo para pensar, bueno, en los escenarios. Insistimos, la crisis no se va a resolver a partir del 21 de noviembre y hay un tema fundamental que preocupa a la comunidad internacional, lo hemos conversado con usted. De hecho, esta semana Estados Unidos reiteró su posición, mejor dicho, reafirmó su apoyo al presidente interino Juan Guaidó. Sin embargo, este es un tema no resuelto, entiendo yo, entre las fuerzas políticas que hacen vida en la Asamblea Nacional de 2015. Le ruego permanezca unos minutos más. Al regreso quisiera ahondar en estos temas. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Hablando acerca del evento de este domingo en nuestro país, el 21 de noviembre. Nos acompaña la diputada Dinora Hernández de 20 Venezuela. Y yo les hago una inquietud, diputada, acerca de los escenarios y del día después. Algunos partidos minoritarios que hacen vida a la Asamblea Nacional del 2015 ofrecían hace algunos días rueda de prensa exigiendo debatir sobre la continuidad o no del gobierno interino de Juan Guaidó. La comunidad internacional se adelanta, o al menos los Estados Unidos, reafirmando su apoyo a la figura del presidente encargado. ¿Qué puede decirnos sobre este punto en específico? La escuchamos. María Alejandra, me interesa el apoyo y la solidaridad con un país y no con un hombre, una mujer o un interinato. Yo estoy convencida de que el presidente Juan Guaidó, si quisiera, si tomara la decisión, podría haber y podría todavía usar esos 40 países que le manifestaron respaldo, ese inmenso reconocimiento y respaldo, además voluntad que tuvo de la ciudadanía para generar acciones que vayan dirigidas a la libertad. Sin embargo, yo sigo escuchando con preocupación que apunta al diálogo en México y apunta a unas elecciones presidenciales y no nos deja claro si es con o sin las mafias. De manera que mi problema, mi asunto no es con un hombre, mi asunto es hacia dónde va el país, porque prácticamente lo que estamos rechazando algunos es la convivencia. La invitación es a decir para qué, no solamente vamos a resolver el tema de la continuidad o vamos a resolver el tema de
del respaldo y apoyo. Yo creo que el presidente Juan Guaidó, y así lo demostró siempre, nunca le interesó el apoyo de algunos sectores, en virtud de que más de una decena de cartas y de solicitudes de audiencia fueron hechas en su momento, y él en ningún momento tuvo interés ni siquiera en contestar las más de 20 cartas donde la fracción 16 de julio le pidió desde hace un año ya investigar monómeros, investigar SICO, rendir cuentas, emitir un pronunciamiento de investigación sobre los bonos 2020, proclamarle el R2P, y lo hizo producto de una declaración, aprobar el 187.11, pero sin embargo, María Alejandra, si este fuera un momento para la libertad, bienvenidos sean todos los actores que pudieran sumarse, de manera que para mí la pregunta crucial es ¿para qué quiere el presidente continuar? ¿Para qué proponen estos partidos la continuidad? Para lo mismo, no, gracias. Para la libertad vale la pena pensar. Ahora, ¿qué responde entonces usted a la posición asumida por el gobierno norteamericano? Han dicho claramente, Brian Nichols, vamos a tratar de rescatar esa declaración, una breve declaración, quien es su secretario de Estado para el Hemisferio Occidental. Nosotros reconocemos al presidente interino y su gobierno, continuaremos trabajando con ellos muy de cerca. No espero ningún cambio en ese sentido. La escuchamos. Bueno, yo sí espero un cambio. Yo espero que el cambio sea que las acciones que emitan, este respaldo que ellos conceden y también el afortunado a quien se le reconoce la continuidad de este mandato, sea que esto sea para el bienestar de Venezuela, porque es que allí vamos a estar, María Alejandra, todo lo que apunte a la libertad de Venezuela. 20 Venezuela lo ha respaldado siempre. Recordemos que nosotros apoyamos y respaldamos que el presidente Juan Guaidó se convirtiera en el presidente interino, y tú debes recordar en ese momento, hasta el 23 de enero, las caras de las personas que tenían al lado que no estaban de acuerdo, y la mayoría del G4, que después además usufructuó, porque el gobierno interino y el G4 fue un gobierno colegiado, pues además ellos usufructuaron después las instancias del poder interino, y sin embargo ellos nos respaldaron. Ojo, y no estoy diciendo con esto que nosotros queríamos hacer lo mismo, no, bien lejos de aquello. Lo que quiero decir es que 20 Venezuela, los diputados de 20 y después los diputados de la fracción no tuvieron ningún inconveniente en respaldar al presidente Juan Guaidó para las acciones de la libertad. Y si esto ocurriera de esta manera, no va a ser precisamente mi organización que le va a decir en un acto de malcriadez, ahora si quieres liberar Venezuela, pues ahora nosotros no. El tema es que Dinora Hernández, yo no he visto esas acciones, y yo necesito ver más. ¿Qué le digo a Estados Unidos? Bueno, que además de respaldar a un hombre para su continuidad, respalden a un pueblo para su libertad. ¿Y qué le digo al presidente Juan Guaidó? Presidente, ¿para qué quiere el mandato? Es para la libertad. Vamos a evaluarlo y vamos a pensarlo. ¿Cuáles son las acciones? ¿Cuál es la agenda? O después de la continuidad, entonces usted se va a reencontrar con el G4, usted va a llamar a los alacranes, se va a reunir con todo esto, porque a fin de cuentas, como en la unidad, en esa estrategia unitaria y con ese discurso inclusivo, pero sabemos que es un discurso de sombra, caben todos. Resulta que después entonces vemos a una cantidad de gente que destruyó y entregó el cambio ofrecido a Venezuela, haciendo parte de un interinato, pero además, María Alejandra, tomando decisiones que debió tomar el presidente en su momento. Es decir, puede pasar que la comunidad internacional siga apoyando la lucha democrática y la figura del presidente interino, pero algunos partidos, algunas organizaciones no. ¿Eso es lo que usted está planteando, diputada? María Alejandra, estoy hablando de que evidentemente ya es un hecho que la comunidad internacional está respaldando la continuidad del presidente interino. Tú me preguntas claramente qué opino de eso, y yo digo que hay que redimensionar también ese discurso, porque no se trata de apoyar a un hombre y apoyar a un país. Y yo sé, María Alejandra, que si el respaldo es para lograr la libertad de Venezuela, allí vamos a coincidir, pero también si el respaldo es para darle continuidad a las mismas acciones que sostienen este sistema aquí, mi respuesta claramente es no. Y también entiendo que mi respuesta no le importa a muchos de estos actores, porque siendo parlamentaria de la Asamblea Nacional y formando parte de una comisión bien importante que fue la Comisión de Seguimiento de Ayuda Humanitaria, jamás estuve enterada absolutamente de nada de lo que se hizo sobre este tema. Entonces puede suceder que la comunidad internacional respalde la continuidad de unas acciones, si es para lo mismo o es para la libertad. Yo condicionaría mi respaldo al tipo de acciones
acciones que se ejecutarían, porque mi decisión y mi respaldo como parlamentaria, de acorde al artículo 201 constitucional, que dice que un parlamentario debe su opinión y su voto a su libertad de conciencia, estaría condicionado al tipo de acciones que darían lugar a este interinato, de manera que no está condicionado al reconocimiento o no de Estados Unidos, porque no soy tutelada, soy venezolana. Claro, yo lo saco a colación, diputada, porque ustedes en una propuesta hace algunos meses planteaban la Operación para la Paz y Estabilización con el apoyo, usted me corregirá si me equivoco, de la comunidad internacional. Si me permite, me dice mi equipo que tenemos parte de esa declaración de los Estados Unidos, de Brian Nichols, el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, en el Congreso norteamericano. La vamos a reponer y yo le pedí un comentario y, por supuesto, ¿qué puede decirnos sobre esa propuesta que ustedes hicieron que contaba, me corregirá si me equivoco, con el apoyo de la comunidad internacional? Escuchemos y quisiera su comentario. We recognize the interim president Guaido and his government. We continue to work with them closely and don't expect any change in that regard. So you are telling me that you are not planning to recognize the Maduro regime? Congresswoman, we're going to do a second round of questioning. So I need to see if he can get that on the record. You're not planning to recognize the Maduro regime? I don't see any change in our position. Good for you. Thank you. Bien, ahí lo traducimos, está en inglés, pero creo que se entiende perfectamente. Nosotros reconocemos al presidente interino Juan Guaidó, dice este funcionario, continuamos trabajando con ellos estrechamente y no espero ningún cambio en ese sentido. Y la congresista María Elvira Salazar le pregunta, están diciendo que planean desconocer o reconocer, mejor dicho, al régimen de Maduro. Y él aclara, no va a haber ningún cambio en nuestra posición con relación a este tema. Y yo le pedí su reacción, obviamente, diputada Hernández, y lo uno con la propuesta que ustedes hicieron, no sé si todavía está vigente o no, denominada Operación para la Paz y Estabilización, la OPE. La escuchamos. Sí, María Alejandra, saludar y agradecer la posición firme y por cierto, menos cambiante que gran parte de la pseudo-oposición venezolana que ha tenido los Estados Unidos de América para Venezuela, y entender perfectamente que en la Asamblea Nacional ha estado cifrada o representada parte de la institucionalidad. A mí me gustaría en este momento solamente decir que ese reconocimiento también debe ser de parte del pueblo venezolano, que aspira a libertad y que el interinato tiene un gran desafío por delante, que es recuperar la confianza de una población que tuvo en su momento, y creo que esto se puede recuperar solamente con acciones y sin lugar a dudas, como ahora soy yo quien ata lo que te digo con lo anterior, nosotros hemos estado en una lucha firme por la libertad de Venezuela. Esa ha sido la propuesta de 20 Venezuela, ha sido justicia y libertad. La justicia está llegando y creemos que ella nos puede dar la libertad. Por supuesto que la Operación para la Paz y la Estabilidad sigue vigente y tú sí tienes mucha razón. Esta debe contar en gran medida con el respaldo de la comunidad internacional. Por esto he dicho claramente que este interés del respaldo, más de dirigirlo a un hombre, debe estar dirigido al deseo de libertad y el anhelo, pero sobre todo el derecho de libertad que tiene el pueblo venezolano. Si esto confluye, si este apoyo irrestricto y reconocimiento es para la libertad de Venezuela y el presidente Juan Guaidó hace lo propio, creo que estaríamos ante una buena oportunidad digna de ser evaluada. Yo tengo muchas dudas al respecto y sin embargo estos juicios, debo decir, para quienes crean que actuamos prejuiciados, no son fundados. No son infundados, son fundados en precisamente las ejecutorias y todas aquellas propuestas que en su ocasión le hicimos a la Asamblea Nacional de Venezuela y que lamentablemente producto de la operación de un juego de alacranes que estaba planteada en la Asamblea Nacional no fueron reconocidas a tiempo. Venezuela sigue necesitando lo mismo que necesitó en el momento aquel en que nos elegimos diputados a la Asamblea Nacional y que le ofrecimos, y es el cambio. De nada nada ganamos con tener un gobierno interino que no le apueste al cambio en libertad.
Ahora, ¿cómo va esa discusión? Eso en primer lugar, diputada, porque queda un mes y algunos días para que se cumpla el plazo que estableció la Asamblea Nacional de 2015 con relación a la continuidad del gobierno interino. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿cómo ve usted al país a partir del 22 de noviembre? Algunos aseguran que si, como arrojan algunas encuestas, algunos partidos o dirigentes eh, consiguen algunas gobernaciones o alcaldías, las que sean, bueno, van a intentar cambiar, digamos, ahora mismo el balance interno que hay entre las fuerzas de la alternativa democrática. ¿Cómo ve usted ese panorama a partir del 22 de noviembre? Y otra vez, ¿cómo va la discusión sobre la continuidad o no del gobierno interino? La escuchamos. María Alejandra, si llegase a haber algunas adjudicaciones de candidatos en algunos cargos, pues todos sabemos lo que hace el régimen con ellos, pues los quiebra en su voluntad, los pone a su servicio y pueden llegar, así como llegaron los parlamentarios aquellos alacranes, siendo parte del cambio que proponen y siendo después parte del sistema, de manera que yo, aunque, y con mucho respeto te digo a ti, aunque si veo que lanzan por allí muchas encuestas, son pocas en las que yo sí creo que si esto fueran unas elecciones medianamente libres, que tendría que ser para ello un país democrático, yo no tendría duda de que muchas de esas personas que hoy compiten serían quizás buenos representantes, pero por ahora lo que están haciendo es parte del sistema porque no lo van a poder confrontar, pero además muchos de ellos no quieren y ya lo que tienen es un pacto. En cuanto al país, cómo queda el país, yo no quisiera banalizar que el 21 de noviembre hay un proceso, pero ya lo dije tempranamente, nosotros hemos tenido muchos 21 de noviembre y siempre algún pseudo opositor se ha rajado y ha participado. Inclusive se alienan tanto que hoy recientemente vimos hasta música, gaitazos, hay candidatos que reparten los sartán, hacen caravana, pero resulta que cuando los ciudadanos le tocaban la puerta o le pedían una ayuda para solventar su crisis personal de alimentos o de medicina, le decían sencillamente que no tenían porque no estaban en gobierno. Y mi pregunta es, ¿de ahora de dónde le aparecieron tantos recursos a candidatos de la oposición que andan bollantes y tirando la casa por la ventana? Y bueno, andan eufóricos, María Alejandra, porque ellos, claro, es una fiesta personal, porque ellos a partir de allí algunos pueden resolver su problema. El país, María Alejandra, el país y su talento sigue aquí, el país no se acaba, el país inclusive es más grande ahora, aunque sea producto de la nostalgia y el sentimiento que nos da tener una diáspora de más de 6 millones, particularmente. Tengo familiares que también se fueron por las trochas y mi familia no salió por avión, no salió de turista, salió a buscar un destino mejor y hoy más de 20 miembros de mi familia viven en diferentes lugares del país y también preguntan qué hacemos, qué pasa, el país y su talento sigue aquí, siguen esperando una conducción seria, María Alejandra, que no se raje y esa conducción tiene que trascender los partidos políticos, pero cada quien desde su área tiene que hacer lo que le corresponda. Por eso es que yo decía cuando leo el tipo de comunicados como el de la conferencia, como el de muchos que leo por allí, que esos comunicados no le hablan nada más a los políticos, esos comunicados nos hablan a todos tenemos una responsabilidad, nosotros como partido político, nuestra líder nacional, nosotros giramos el país, nos conectamos con el país, fundamos colegios ciudadanos, nos organizamos políticamente, llevamos un mensaje, tenemos una propuesta de Venezuela, tierra de gracia. Nosotros la estamos presentando por Venezuela, nosotros inclusive también elevamos nuestra voz, no solo en la instancia nacional y en cada rincón de Venezuela, sino que también denunciamos por su nombre, por su apellido, las cosas como son ante la comunidad internacional. Nuestra coordinadora nacional y nuestro equipo de trabajo se reunió con la misión exploratoria de la Unión Europea en su momento y le dijo por qué Venezuela no era factible realizar un proceso electoral libre. Nosotros
colocamos nuestros mensajes en las instancias que tienen que ser, de manera que tampoco es como algunos dicen, mira, pero es que no critican. Primero que la crítica es sana, y yo preguntaba recientemente por el Twitter, caramba, pero como cuando uno alaba a un político nadie te dice, chica, pero tú puro alabas y no, no critica, sino que la crítica sí tiene a su vez una crítica, la crítica es sana, la crítica es necesaria, y el estilo de cada quien de criticar, con descalificaciones o no, bueno, eso se deja libre interpretación, porque hay cosas que no admiten una manera distinta de llamarla. Entonces, claramente, nuestra propuesta de Vente Venezuela sigue siendo la justicia, la libertad, a través de la operación para la paz y la estabilidad de Venezuela, que sí amerita el respaldo de la comunidad internacional, pero que también estamos conscientes de que solo no podemos. Por eso entendemos que cuando la comunidad internacional se fija en la institucionalidad, tampoco debe ser un respaldo a ciega. Ese respaldo tiene que tener un objetivo, y el objetivo debe ser la libertad de Venezuela, porque si el objetivo es para lo mismo, yo creo que vamos a estar en el eterno ritornelo de la puerta giratoria, donde el régimen le tira un caramelo y cada uno se lanza una piñata electoral, y otros dicen que no les gusta la piñata, pero resulta que quieren una piñata presidencial con este sistema de mafia. Y en una elección de mafia solo se puede elegir un capo, María Alejandra. Diputada Ainhoa Hernández, gracias por atendernos, acompañarnos como siempre. Diputada de Vente Venezuela, vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Muy agradecida, María Alejandra. Gracias. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, tratando de analizar los escenarios en nuestro país. Bueno, de cara a este evento del domingo, pero también pensando en el futuro de Venezuela, y nos acompaña para seguir con este análisis a partir de esta hora nuestro siguiente invitado. Se trata del padre Arturo Peraza, sacerdote jesuita. Él es defensor de derechos humanos, vicerrector de la Universidad Católica Andrés Bello en Guayana. Padre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Un placer, de verdad, estar de nuevo con la gente de RCR, contigo, María Alejandra, y bueno, a disposición para lo que quieras
preguntar. Creo que las elecciones que vamos a tener el día domingo van a tener trascendencia. Va a ser un momento interesante dentro del proceso político venezolano. Le pedí un comentario, padre, y yo voy a iniciar por allí, porque hace unos minutos conversábamos con la diputada Inona Hernández. Sabe usted que hay varias organizaciones políticas y buena parte del país que, bueno, no reconoce este proceso o no va a participar, digamos, mejor dicho, corrijo, no va a participar por la ausencia de condiciones, por la situación interna de nuestro país. Y uno de los datos, según he leído en varios reportajes y escuchando a algunos analistas, que se va a medir, va a ser la participación en las actuales circunstancias. Yo le pedí un comentario acerca de este tema en específico y lo que puede significar o no este proceso para pensar en una futura transición a la democracia en nuestro país. Lo escuchamos. Sí, mira, bueno, en principio yo creo que hay que el documento de la conferencia episcopal emitido el día de ayer creo que marca muy bien el problema. Estamos en un proceso electoral que no se convoca en un contexto democrático. Eso es lo primero que tenemos que decir. La verdad es que el proceso electoral en sí mismo que estamos viviendo, al no convocarse en un contexto democrático, se convierte en un proceso electoral de nuevo muy complicado, muy complejo, de difícil discernimiento. Si bien quizás no es exactamente igual que el que tuvimos en el 18 y en el 20, que claramente excluyó cualquier otra alternativa, cuestión que no está ocurriendo en esta circunstancia, sí hay que decir que el contexto no es en absoluto democrático, no se trata de unas elecciones equitativas, justas, transparentes. Eso no es el contexto en el que estamos viviendo este proceso democrático. Pero, y ese pero lo subrayaría, sí creo que estamos en una rendija que se abre dentro de este proceso autoritario que podría abrir algunas oportunidades. Efectivamente, parte de esas oportunidades que se están abriendo es que por lo menos algunas personas que uno puede reconocer como reales opositores tienen la posibilidad de participar. Y en ese contexto, pues se ha reconocido algunos derechos, no todos, por eso es profundamente imperfecto todo el sistema, pero se abren unas rendijas. Y estas rendijas son las que en un sistema autoritario la sociedad civil tiene que aprovechar y tratar de abrir como esquemas para lograr romper las estructuras autoritarias que están impuestas. En este proceso, sin duda, va a ser muy importante el nivel de participación, si bien hay que recordar que no es lo mismo participación en un proceso electoral nacional que en elecciones locales. Y no se puede confundir el nivel de pretensión de participación en elecciones de carácter regional, que normalmente es muy inferior a procesos electorales nacionales, en donde la abstención juega un papel mucho más fuerte. Digamos, por ejemplo, las elecciones del 18 y del 20, en donde hubo una amplísima abstención, de manera tal que en otros lugares del mundo esas elecciones no fueron reconocidas, justamente por su carácter antidemocrático, falta de capacidad de elegibilidad y amén de ello, la muy baja participación, especialmente mirando lo que ha sido la tradición venezolana en materia de elecciones. En este caso, las elecciones regionales no tienen esas características. Normalmente la participación no es tan amplia y por el otro lado hay que reconocer que la presencia de observadores internacionales le da un cariz distinto a este elemento del reconocimiento o no de estas elecciones. Sobre este tema específico, ya vamos a hablar del documento de la Conferencia Episcopal Venezolana, lo hemos discutido con nuestra invitada anterior, Padre Peraza, pero sobre este punto en específico, en un informe de la misión exploratoria de la Unión Europea que ya estuvo en nuestro país, reconocía que, bueno, se estaba corriendo un riesgo, que esto era un riesgo para el bloque comunitario, porque, entre otras cosas, el régimen venezolano podría tener la intención de ganar reconocimiento internacional, el mismo reconocimiento que no obtuvo en 2018, con las presidenciales de 2018,
o el proceso de 2020, cuando se elige la Asamblea Nacional Oficialista. ¿Qué opina usted sobre este punto específico? ¿Cómo manejar esta situación? Padre, lo escuchamos. Sin duda, efectivamente, esto es lo que busca el régimen, el proceso político que yo creo que ha tratado o con lo que ha tratado de jugar tácticamente el régimen, es fundamentalmente haberse hecho con el poder central de manera autoritaria y antidemocrática y autocrática. Significa que ellos mismos se eligieron a ellos mismos, no hay una elección realmente popular y por lo tanto uno no puede reconocer en esto nada que sea democrático en los procesos del año 18 y del año 20 y por tanto la ilegitimidad de ambos poderes que están establecidos. Pero por el otro lado, la jugada significa en este momento abrir ciertos marcos o ciertas rendijas por parte del régimen para lograr ciertos niveles de reconocimiento. En esa jugada yo creo que hay dos elementos fundamentalmente. El primero de ellos efectivamente es, tratemos de regresar a cierto nivel de reconocimiento en la comunidad internacional, y esto se hace a través de unas elecciones que tienen mayores condiciones democráticas. No es democrática, pero tiene mejores o mayores condiciones, como yo acabé de señalar. Y bueno, eso hace que eventualmente la comunidad europea, la Unión Europea, vea una oportunidad, y creo que en general también la sociedad civil puede ver una oportunidad de un camino. Lo que no sabemos es si efectivamente el gobierno está dispuesto realmente y el régimen en general a transitar ese camino y a que esto sea una piedra en una dirección distinta a la que hubo en el año 18 y en el año 20. Por ahora, lo único que sabemos es que esta elección iría en la dirección que uno esperaría que debería ir, si bien es absolutamente imperfecta. Pero, por lo menos hay algunos visos o algunos elementos que van en la dirección correcta. Entonces, la aspiración que yo entiendo tiene la Unión Europea y la comunidad internacional en general es que esto se ahonde, por lo que ven esto más bien como un paso en la dirección correcta que como una elección en sí mismo. Además, recuerden ustedes que la Unión Europea y en general observadores internacionales no participan en elecciones locales ordinariamente. Es muy raro o muy anormal que la Unión Europea mande observadores para una elección que solo tiene que ver con autoridades locales. Normalmente solo lo hacen para autoridades nacionales. Pero en el contexto venezolano, si se puede interpretar dentro del marco de las negociaciones que se siguen dando en México, insisto, no probablemente formalmente, pero las negociaciones siguen en marcha, los diálogos siguen en marcha y ellos aspirarían a que esto sea un paso en la dirección correcta, pues entonces ellos están viniendo justamente para impulsar esta dirección y reforzar esta dirección en vez de la dirección autoritaria. Un último paso que quisiera dar. El gobierno no solamente pretende legitimarse, sino que también pretende legitimar otra oposición. Y esto es parte del problema. La mesa en este momento ha sentado al grupo G4 con el gobierno. El gobierno ha tenido interés desde hace mucho tiempo de legitimar a la otra oposición llamada Alianza Democrática. Y pues estas elecciones innegablemente van a tender a esa legitimidad porque es altamente probable que varios candidatos de ese grupo o ese lado yo no sé si calificarlo de oposición, eso es un saco complicado, honestamente. Pero bueno, ese sector que está en contravención al G4 probablemente va a obtener algunas victorias electorales. De hecho, esto es más aparentemente unas primarias dentro de la oposición, este proceso electoral, que unas elecciones propiamente de gobernadores y alcaldes. Y el proceso va a dar por resultado que haya cierta legitimación de la Alianza Democrática
y un elemento o un argumento para forzar la presencia de algunos actores de estos grupos en la mesa de México. Si me permite, padre, tenemos que hacer una brevísima pausa para la policía, pero el regreso quisiera referirme a dos mensajes que deja la conferencia episcopal. A los ciudadanos le dice, bueno, compete a cada ciudadano asumir en esta situación la decisión de participar o no, siendo conscientes de que cualquiera que sea, esta tendrá gran incidencia en el futuro de la comunidad, la región y el país. Pues estamos en un momento de particular gravedad. Yo le pedí un comentario sobre este punto en específico, insisto, tomando en consideración lo que hablábamos al inicio, es decir, la participación de cara a este proceso que muchos consideran, digamos, primero, no cuenta con condiciones, luego no está claro si va a servir o no para el objetivo final, que es una transición a la democracia. Eso en primer lugar. Y luego le dice la dirigencia en Venezuela, somos conscientes que el tema electoral ha provocado apatía interna en gran mayoría del pueblo, prepotencia en una minoría y ha llevado a una fractura. En todo caso, lo fundamental es no quedarse en la diatriba y el conflicto, sino encararlos y trabajar para superarlos en aras de un bien mayor. Y yo le pedí un comentario sobre este tema porque da la impresión que esto, bueno, probablemente, padre, va a afianzar o profundizar las divisiones internas que hay entre los factores de la alternativa democrática. Al regreso a la pausa, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Digo, palabras más, palabras menos, tratando de analizar el impacto de este 21 de noviembre y sobre todo planteando escenarios más allá en nuestro país. De hecho, la conferencia episcopal, nos acompaña el padre Arturo Peraza, habla al respecto, advirtiendo que casi por tradición en nuestro país, al día siguiente de las elecciones, todo sigue igual o tiende a empeorar. Yo les dejaba una inquietud, padre Peraza, sobre los mensajes que envían los obispos a los ciudadanos, participen o no, en este proceso, y a la dirigencia política en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. El documento, yo creo que es de los mejores documentos, y mira que han salido varios buenos, de la conferencia episcopal. El documento comienza contextualizando estas elecciones en esta situación de inhumanidad en que el régimen nos ha metido y que el mismo documento califica como inmoral y como fractura de las personas, a través del empobrecimiento, a través de la manipulación, a través del cercenamiento de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos. En ese marco es que se están dando las elecciones. Por eso se decía que no era democrática. Lo segundo que está diciendo el documento es que, amén de ello, elegir autoridades bajo la amenaza del contexto de la fractura de la Constitución a través de eso del poder comunal y del mecanismo de rompimiento de las competencias propias de las autoridades locales, gobernadores y alcaldes, es parte de lo que va a tocar enfrentar en este proceso. Aún así,
el documento en cuestión hace caerle en cuenta a los ciudadanos que la simple abstención, nuevamente reiterando una cuestión que ya habían dicho en otro documento, la simple abstención no es tampoco ayuda. Hay que tratar de ver el esquema político como un esquema en donde nosotros estamos tratando de buscar caminos de regreso a la democracia. Y en ese sentido es en donde se evalúa la oportunidad de votar o no votar. La conferencia es absolutamente consciente de que lamentablemente muchas veces nosotros votamos por autoridades que en definitiva no terminan cumpliendo el rol para el cual han sido electos y que tiene que ver con los intereses colectivos. Pero además ahí hay un llamado de atención a la oposición venezolana. Ese llamado de atención tiene que ver con esa estructura de fracturas que se dan en la oposición, en donde parece que más prelan los intereses particulares de unos candidatos que lo que están tratando de ver es cómo quedo yo en la fotografía, que el interés colectivo, el interés común. Y este es como un aviso que está tratando de dar la conferencia, tratando de insistir que lo que debería estar al centro de la preocupación de los políticos venezolanos en general, y creo que esto en particular está dirigido a la oposición, es el interés colectivo, es el interés del bien común, y que en ese proceso el tema de la recuperación de la democracia es un elemento fundamental. Es desde allí que tendríamos que leer este proceso. Eso me pone en el otro lado de la pregunta que tú me hacías, y es, bueno, ¿y este proceso puede ayudar o no al retorno de la democracia? Porque hay mucha gente que siente que no vale la pena participar porque no están dadas las condiciones. Yo creo que las condiciones hay que pelearlas igual que ocurrió en el 2015. No es que te las van a regalar, no es que te las van a dar. Un régimen autoritario no regala condiciones, eso no existe. Y el poner a prelar una estructura en donde hay que esperar a que el régimen salga del gobierno para que eventualmente yo participe en un proceso de cambio, me parece que tampoco ayuda mucho. Me parece que lo que hay que forzar son caminos y mecanismos que progresivamente busquen la transformación democrática. Y en un proceso autoritario las rendijas juegan un papel importante, porque nadie está esperando que un régimen autoritario te va a abrir la puerta y va a empezar un proceso democrático. Eso es muy poco probable y de nuevo la venida de los marcianos tampoco es una salida. Padre Arturo Peraza, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos como siempre, expresando opinión, análisis acerca del tema que hemos debatido la mañana de hoy y una inquietud que tienen los venezolanos en torno a lo que va a ocurrir el domingo y sobre todo el país que tendremos el día después. El padre Arturo Peraza, sacerdote jesuita, abogado, profesor de Derechos Humanos, politólogo, vicerrector de la Universidad Católica en Guayana, gracias. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Génesis Rodríguez, en los controles y Mario Villarreal, en los controles César Arteaga, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Palabras más, palabras menos. RCR 750